si yo tuviera que recomendar este libro a la gente, le diría que es un libro sobre la compasión y que la compasión no es lo que piensan. ¿Y me podrías explicar por qué la compasión se interpreta mal normalmente? Claro, porque venimos de donde venimos, entonces la compasión se interpreta como esa cosa piadosa, de sentir pena por el prójimo, etcétera. Y es normal que cause ese repelús, porque a mí me lo causaba, desde luego. Pero si se reinterpreta y en el sentido en el que se interpreta en este libro y en un movimiento cada vez más amplio que está tomando más y más espacio, no tiene que ver con eso. Con la pena no tiene que ver porque la pena se coloca, el que ofrece pena se coloca por arriba y el que la recibe por abajo. Y cuando uno es objeto de pena y de lástima, se siente francamente mal. Es fácil de comprobar. En la compasión nos colocamos en el mismo nivel y no hay esa sensación de superioridad por parte del que ofrece esa pena. Es Y por otro pobrecito, no lado, es pobrecito, tap, tap, tap. ¿Qué más lo estás pasando? Algún día serás como yo. exacto, es el reconocimiento de que en tus circunstancias yo sufriría igual que tú. eh, todos sufrimos porque estamos en el mismo barco. Probablemente si hubiera tenido tu pasado esas circunstancias, quizá estaría exactamente igual que tú, etcétera. Y por lo tanto, yo no estoy por encima ni estoy fuera de ese como barómetro digamos, de malestar, ¿no? Sino que estoy sujeto a ello. Y por otro lado, otra cosa que creo que es importante aclarar es que normalmente cuando en el sentido tradicional de antaño se hablaba de compasión, se hablaba de ser un blando, como que te pisan, te pasan por encima. Y en este sentido, la compasión no es en absoluto eso y de hecho puede significar ser muy asertiva, poner límites, decir que no, establecer unos límites y unas prioridades con asertividad, ¿no? Entonces, esta compasión estilo Yang versus compasión Yin de abrazos, de sonrisas, tal, forman el todo de la compasión por la que esta nueva ola, digamos, está apostando, ¿no? Tú hablas bueno, podríamos distinguir entre la compasión Mr. Wonderful, de todo va a salir bien, Eso no es compasión, eso es Mr. Wonderful, es otra cosa. y una compasión un poco más consciente. Tú hablas de un concepto muy interesante que es la compasión idiota. ¿Qué es la compasión idiota? Sí, la compasión idiota lo hacemos todos de vez en cuando, por supuesto, y yo la primera, ¿no? Pero es darle al otro lo que quiere porque no soportas verlo sufrir. Así que lo haces por ti, no lo haces por él. Lo haces por ti porque tú te sientes mal viendo cómo esa persona sufre y le puedes dar algo que no le beneficia en absoluto, ¿no? En el peor de los casos, darle a los niños la comida que te están pidiendo, darles la chocolatina en lugar de la comida que deberían estar comiendo, tú que tienes niños. Por ejemplo, ese es un buen ejemplo, efectivamente. Eso es compasión idiota. Y en el peor de los casos, pues estas ONGs que dan determinado dinero. Recuerdo un caso en el que se enviaron Madonna dio dinero para enviar miles de redes antimosquitos a un país africano y lo que hizo fue arruinar a la gente de ese país que vendía redes antimosquitos, con lo cual empeoró el problema. Ese sería quizá otro ejemplo. Pues buen ejemplo también, efectivamente, yo creo que merece la pena parar y no se puede establecer una regla común a todos los casos. En cada caso yo creo que merece la pena parar y observar por qué estoy haciendo esto y a quién beneficia esta acción, ¿no? Y mi acción va a ser beneficiosa para cuántas personas, lo estoy haciendo por qué, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí actuar en consecuencia. Como digo, no es fácil. Todos somos compasivos idiotas alguna vez, ¿no? O hemos sido. También distingues la compasión de la empatía. Y estas palabras se lanzan hoy en día en redes sociales y la gente habla de ellas y en realidad significan cosas diferentes. Porque, cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre compasión y empatía? Sí, yo creo que es muy importante, gracias por traerlo a colación. Creo que es importante porque la empatía puede ser muy perjudicial. La empatía es ir por el mundo con las luces cortas
y fijarse en lo que sufren las personas con las que tú te identificas, tus semejantes. Por lo tanto, yo sentiría, de acuerdo con con el baremo de la empatía, ¿no? Yo podría sentirme cercana pues, a las mujeres de mi edad, en mis circunstancias, etcétera, y para nada sentiría esa compasión hacia una mujer que vive en el otro lado del mundo, que no tiene nada que ver conmigo, etcétera. Y la empatía entendida, bueno, realmente la empatía no hay otra forma de entenderla. La empatía no es una buena brújula para tomar decisiones ni para actuar en esta vida de de una manera moralmente, éticamente más aceptable. De hecho, hay que intentar salirse un poco de ese marco, ¿no? Eso no quiere decir que la empatía no tenga su lugar en la vida, por supuesto, porque si no, no disfrutaríamos con una película, con un libro, si no somos capaces de empatizar y de ponernos en el lugar de otros. Y por supuesto, abre las puertas a la imaginación y es maravillosa, pero no como una guía moral, sino en otro sentido. Sí, o sea, si somos empáticos, somos capaces de sentir lo que sienten los demás o de entender lo que sienten los demás, pero eso no necesariamente nos indica qué es lo que tenemos que hacer en ese caso. Si alguien tiene mucho miedo y nosotros sentimos el miedo y todos entramos en pánico, no arreglamos nada. Por supuesto, ese es el otro problema de la empatía, ¿no? Que tiene que estar regulada porque si no, si sufro contigo y sufro de una manera desregulada, tampoco voy a ser capaz de ayudarte, ¿no? Así que la compasión incluye la empatía, pero da un paso más allá y además en este sentido en el que venimos hablando, constituye también una forma de ver la vida con más ecuanimidad, con más atención, con una pausa y con una componente como mucho más racional, si quieres. La empatía eh, puede ser cognitiva, pero también es esa cosa visceral que sentimos y que puede no ser positiva en absoluto, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. En este mundo tan polarizado en el que estamos viviendo es precisamente tal y como yo lo veo, porque se está exacerbando esa empatía con la gente que forma parte de tu grupo, pero eso supone que no sientes ninguna empatía con quienes están fuera, con lo cual tampoco ejerces ningún tipo de compasión. Lo estamos viendo con las divisiones políticas, con la inmigración. Toda esa gente que forma un grupo tiene mucha empatía entre sí. Exacto. Y de hecho, bueno, me gusta mucho el trabajo de un autor que creo que se llama Harold Bloom. No estoy ahora del todo segura, pero creo que sí. Tiene un libro, un trabajo a partir de sus exploraciones que se titula así, Contra la empatía, y avisa justamente de eso, ¿no? Y como dices tú, hoy es fácil empatizar con aquello, o se crean esos movimientos en los que es fácil empatizar con aquellos que están cerca y además es fácil manipularnos, ¿no? Porque basta que a un dibujo animado, a un animal, le coloques la carita, tal, como para que sientas empatía hacia él y sin embargo hacia personas que están lejos, a las que no ves, etcétera, no sientes nada hacia ellas, ¿no? Están alejadas no están en tu radar, así que es peligroso. Y efectivamente se usa como arma para manipular para manipularnos con bastante frecuencia. Eso es. Em, ¿Sabemos lo que necesitamos para ser felices? Yo he leído tu libro y ya sé que la respuesta es que no, pero ¿por qué no? Wow, no, definitivamente. Bueno, somos bastante, tú lo sabes si me estás preguntando, pero ya lo sabes. Somos muy poco, tenemos muy poco conocimiento de lo que nos hace felices, la mayoría de los seres humanos. Y a La mí lo gente que me piensa sorprende. tener millones en el banco y estar en las Maldivas debajo de una palmera. Eso es la felicidad. Bueno, oye, no está mal eso, ¿no? Eh, como dice esta frase de Woody Allen, que ahora no la tengo fresca, pero bueno, dice que la felicidad, el dinero no da la felicidad, pero ayuda o algo así, bueno, más de forma más bonita, ¿no? A mí me sorprende bastante lo poco que pensamos en ello, ¿no? Cómo a veces podemos planear, dedicarle mucho más tiempo a planear unas vacaciones o a comprar un vehículo que hacer esa puesta digamos, en papel o de alguna manera esa reflexión
sobre lo que nos hace felices, ¿no? Es sorprendente. Y bueno, no voy a desvelar nada aquí, pero No, no hagamos eh, spoilers, pero en tu libro está la clave de la felicidad y no se lo vamos a decir a nadie. exacto, hay que ir a comprarlo y ahí en la página 28, ahí está. Em, Haciendo un poquito de spoiler, hablas de la necesidad de pasarlo mal, de aceptar que en la vida también hay cosas malas y que esa experiencia en realidad es imprescindible para estar mejor, para ser un poco más felices. Sí, a mí me gusta mucho la expresión de budista de sin barro no hay loto, porque creo que refleja muy bien esa idea de que el loto, la flor de loto, nace del barro, nace de algo como sucio, y, y la idea de que ese sufrimiento es un poco el fertilizante de lo que pueden surgir cosas muy bellas, ¿no? Claro, nuestra mente humana solo quiere lo que le gusta, rechaza lo que le disgusta, pero en el camino hacia una mayor conciencia eso no es posible. Hay que abrazar lo que no nos gusta también y convertirlo, hacer esa transmutación, esa alquimia en algo que nos va a llevar a quizá hablar de felicidad no estoy segura, pero desde luego más libertad, más coherencia, más conciencia, etcétera, ¿no? Y quizá tener más presente la felicidad como momentos, más que algo que no va a cambiar, lo cual es imposible porque todo está cambiando constantemente, ¿no? Eso no nos gusta nada. Queremos que todo mantenga igual cuando tenemos las buenas condiciones, pero eso es imposible. Y cuando no tenemos las buenas condiciones, queremos quedarnos solo, lo rechazamos y queremos lo bueno, ¿no? Pero esa fórmula definitivamente no llega, no nos lleva a la felicidad. Tiene también que ver con esta propiedad del cerebro de que cuando queremos algo y lo conseguimos ya dejamos de quererlo. Ocurre con un montón de gente que ha luchado mucho por tener un trabajo, por tener cierta cantidad de dinero y hay experimentos que dicen que incluso a las pocas horas de haberlo conseguido ya no sienten ningún tipo de satisfacción porque se ha convertido en su nueva normalidad. Sí, sí, hace unos años tuve ocasión de entrevistar a la autora de Los mitos de la felicidad, que es una psicóloga bastante reconocida, con un nombre imposible, Sonia Lyubomirsky, me parece que se pronuncia, no estoy segura. Y ella habla mucho de eso, ¿no? Habla de cómo las cosas no son importantes, tan importantes como como nos parecen en el momento, ¿no? Que tomemos siempre esa aproximación hacia las cosas con una distancia, porque ni va a ser tan bueno aquello que esperamos, ni va a ser tan malo aquello que tememos. Y yo creo que merece la pena, como digo, tomarse un tiempo para ir reflexionando en base a tu experiencia, qué ha pasado, ¿no? Con eso tan maravilloso que te ha ocurrido, qué ha pasado con ello, qué ha pasado con eso que temías tanto. Eh, pero lo importante aquí no es tanto buscar una cosa y la otra, como hacer esas pausas, que yo creo que es de lo que más carecemos para observar con una pizca más de ecuanimidad, ¿no? Más fácil decirlo que hacerlo, esto es una práctica. Hablando de ecuanimidad, ¿la gente es mala? Bueno, depende de quién, ¿no? No, yo creo que lo que hay son comportamientos malos, no gente mala, comportamientos malos. Lo digo porque hay mucha gente que piensa que su vida sería estupenda y que serían felices si no fuera por esa gente mala que se lo está impidiendo. Sí, la tentación es esa, ¿no? A pensar que esa gente mala me está haciendo la vida imposible. Pero lo que hay son esos comportamientos que pueden ser tremendamente nocivos, sin duda. Y aquí sí que cabe hablar del entrenamiento en cultivo de compasión, ¿no? Cómo la compasión se puede ejercitar para entender mejor de dónde procede el comportamiento que hace sufrir de esa persona, ¿no? A veces se ve de forma muy clara que si esa persona estuviera bien, si esa persona fuese feliz, no haría sufrir a los demás. Se ve claro que cuando estamos bien, cuando somos felices, no hacemos sufrir a los otros. Lo puedes experimentar contigo misma o contigo mismo. Y cuando estás mal, es más fácil que
que seas también un ser molesto hacia tus congéneres. Precisamente aquí entramos en la parte de la compasión por nosotros mismos, de la autocompasión. Y parece que estamos bastante cortos en general de autocompasión. Sí, en Occidente seguro que sí, en otras partes del mundo no sé, pero desde luego aquí sí, creo que es muy común eh, tener esa sensación de que si no me critico, si no me empujo, si no soy dura conmigo misma, no voy a salir adelante. Y también De es muy común, machacarnos, ¿no? Cuando cometemos un fallo, estar todo el tiempo sí, diciendo soy idiota, no valgo para nada, etcétera. exacto, sí, exacto. Yo lo digo muchas veces, pero incluso lo digo públicamente y luego yo misma lo hago, ¿no? Lo típico que te das un golpe, te golpeas contra el mueble de la cocina y lo primero que sale siempre es, ¡ay, qué imbécil soy!, ¿no? Bueno, y es un detalle sin importancia, pero realmente la voz con la que muchos nos hablamos, no voy a generalizar que todo el mundo sea así, ¿no? Pero la voz con la que muchos nos hablamos puede ser tremendamente dura y es una voz que no emplearíamos con las personas a las que queremos. Yo creo que el primer paso para tratarte mejor es ese, parar y ver, ostras, ¿cómo me estoy hablando? ¿Con qué tono de voz estoy utilizando conmigo misma, ¿no? Y no estoy poniéndome de mi lado para nada. Y ese es el primer paso para conseguir estar de tu lado y a partir de ahí obtener ese apoyo contigo misma, ¿no? Que obviamente va a ser mucho más beneficioso que el látigo, que puede funcionar bien a corto plazo, ¿no? Esa motivación de la autocrítica, pero al medio plazo no va a funcionar bien en absoluto porque vas a ser una persona que no está consigo misma, ¿no? Preguntarnos quizá, ¿utilizaría estas palabras y este tono con mi mejor amigo? Efectivamente. Sí, sí. Y si no lo utilizaríamos con nuestro mejor amigo, ¿por qué nos estamos tratando así a nosotros mismos? ¿No? Esa es la pregunta que quizá debemos hacernos más a menudo, y yo incluido. Yo soy el primero. Sí, sí, pero es curioso que yo creo que el siguiente paso es cuando te das cuenta de que te estás hablando así, etcétera, darte cuenta de que, bueno, que quizá te han educado así, ¿no? Que vienes de un entorno en el que se te ha tratado así siempre, toda tu vida, entorno familiar, educativo, etcétera. Entonces también aplicar la compasión ahí. Ostras, ¿cómo voy a cambiar todo esto, todos estos años? En un instante. Eso no es posible. También voy a ser compasiva conmigo misma en ese momento, ¿no? Cuando veo que me Sí. estoy tratando mal, pero es normal que me trate mal. Si toda la vida me han tratado, he creído falsamente que a base de criticarme iba a llegar más lejos, ¿no? Si no caer en la trampa de soy idiota, no tengo ninguna compasión conmigo mismo. Exactamente. Eso es. Em, en tu libro das consejos prácticos para entrenar la compasión. Dame tres cosas, las tres cosas que crees que funcionan mejor para desarrollar esa compasión inteligente, que es la que necesitamos, ¿Hacia ti mismo o hacia en general? hacia nosotros mismos y hacia el resto del mundo. Supongo que el mecanismo es parecido, ¿no? Bueno, a mí me encanta, como sabes, me encanta ponerle un nombre a la que yo llamo mi arpía interior, que se llama Margarita, ¿no? Y entonces cuando veo que está ahí ya criticándome tal, esta entrevista no estás diciendo todo bien, no estás utilizando las palabras adecuadas. Bueno, intento estar atenta, ahora mismo no lo estoy, pero después, cuando acabe la entrevista, empieza a criticarme y a decir, ostras, es que no tenía que haberle dicho esto, es que aquello otro no lo he expresado bien. Bueno, estar atenta a eso, a tu arpía y separarte un poquito de esa voz e intentar suplirla o transformarla en una voz más amable contigo misma. Eso me parece muy importante. En relación a los demás, creo que merece la pena lo que, como comentaba antes, observar de dónde sale ese comportamiento. Cuando alguien te está haciendo la vida imposible, creo que merece la pena entender que está haciendo está siendo así, de esa manera tan desagradable, probablemente porque está sufriendo. La mayoría de las veces lo ves bastante rápido y eso te ayuda a recolocar un poco la situación y a separar el comportamiento de la persona, ¿no? Con las personas difíciles. Y por último, yendo más allá, en tercer lugar,
Creo que está muy bien utilizar prácticas de compasión, escuchar quizá algunas meditaciones o estar atento si tienes ocasión de hacer alguna acción compasiva, compasión en acción, a ver lo bien que te sientes, lo bien que sienta por ti mismo, por egoísta. Uno se siente mejor, se desvincula de su ego, se abren las puertas de la mente, ¿no? La compasión puede ser un regulador emocional bastante potente, entre otras cosas porque nos separa de la red neuronal por defecto, esa que está constantemente comparando, evaluando, comparando, evaluando, yo. Así que sienta bien ser compasivo o incluso escuchar hacer una meditación en compasión. Me parece que es una forma de sentirse mejor como aliciente. Hablas también de escribir, de hacer ejercicios de respiración. Al final estamos hablando de pararnos un momento, dejar que esa voz interior se aburra de hablar sola y no hacerle caso. Parar siempre es el primer paso, ¿no? Es lo que no hacemos y cada vez parece más difícil, ¿no? Parar, pero sin esa parada lo demás no llega, ¿no? No se produce. Sí, bueno, a mí me encanta escribir. eh, no creo que sea una receta mágica para todo el mundo, ¿no? A mí me funciona. Yo creo que merece la pena la actividad que sea que a ti te va bien, imbuirla de ese significado, abrazarlo y atesorar lo que sea que a ti te sirve, como ese momento también de parar, de observarte, de separarte de la voz, ver si está tu arpía, como sea que se llame tu arpía, ¿no? Ahí dándote la murga. Pero bueno, creo que cada uno tiene que encontrarse esos espacios a su medida. Ni la meditación funciona para todo el mundo, ni yo practico yoga, pero tampoco creo que sea para todo el mundo, ¿no? A mí me funciona, pero es importante hacer ese refugio a la medida de cada uno. Natalia, piensa bien y acertarás. Muchas gracias por este libro y muchas gracias por charlar conmigo. Muchas gracias a ti, Darío.